Hola habitantes de la Commonwealth, soy Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo el resumen del primer episodio de Dragon Ball Daima, la nueva serie del universo de Dragon Ball y el último trabajo de Akira Toriyama. Bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 1 de la temporada 1 llamado La Conspiración. El episodio comienza con un breve resumen de lo que son las esferas del dragón y después nos habla de Goku, un joven que de pequeño se la pasaba en el bosque juntando las esferas del dragón hasta que fue creciendo y enfrentó a todo tipo de adversarios durante toda su vida, como los Saiyajin que llegaron a la Tierra y le contaron que él era uno de ellos, el emperador Freezer, Cell, el ser perfecto, y por último Majin Buu, y que tanto él como sus amigos y antiguos enemigos ahora son los encargados de proteger la Tierra. De ahí pasamos al reino demoníaco, donde están estos dos sujetos llamados Goma y Degesu, quienes observan las batallas de los guerreros Z, y se sorprenden al ver que el rey demonio supremo, Dabura, fue sometido a la magia de Babidi, y también descubrimos que Degesu es el hermano menor del supremo Kaiosama. Después se ponen a mirar la pelea de Goku y Vegeta, y se preguntan cómo puede ser que en el mundo exterior haya seres tan poderosos. Ven el nacimiento de Majin Buu y cómo este acaba en un instante con Dabura, quedando totalmente sorprendidos. Pero Degesu le dice de que ahora que Dabura murió, él es el rey del mundo demoníaco, pero que todavía no pueden festejar porque Babidi podría usar a Majin Buu para matarlos. Luego ven a Piccolo descubriendo de que se trata de un Namek, y también como Vegeta explota acabando con Majin Buu, lo que los toma por sorpresa, pero enseguida ve que siguen con vida. Pero algo que realmente les llama la atención es que los humanos utilizan unas esferas del dragón diferentes a las que ellos conocen, y que el dragón no es el mismo, ellos solo conocen a Porunga, y es por eso que toman notas al respecto. A todo esto presencian la muerte de Babidi a manos de Majin Buu, descubren que Dende es otro Namek que se encuentra en la Tierra, y ven el resto de las batallas de Majin Buu con los guerreros Z. Majin Buu enfrentando a Goten y Trunks fusionados, Gohan definitivo dándole una terrible paliza a Majin Buu, y por último a Goku haciendo la Super Genkidama para acabar de una vez por todas con Majin Buu, demostrando que es el hombre más poderoso del universo. Habiendo visto todo eso, Degesu nombra a su amigo como el nuevo rey demoníaco, el rey Goma, pero ahí son interrumpidos por la doctora Arinsu, la hermana mayor de Degesu, quien escuchó toda la conversación y lo felicita por ser el nuevo rey de una forma muy irónica, pero a la vez también lo asusta diciendo que si los guerreros Z acabaran con Majin Buu, ¿qué les impide de atacarlo ahí en el reino demoníaco? Por lo que el rey Goma decide hacer algo al respecto y planea utilizar las esferas del dragón, aunque Degesu le dice de que no pueden, ya que están protegidas por los tres poderosos Tamagamis, pero el enano se refiere a las esferas de la tierra, solo que como son dos tipos de magias diferentes, no pueden pedirle ningún deseo de muerte y esas cosas. Es por eso que el rey Goma dice de que va a pedir que los conviertan a todos en niños, así no representan una gran amenaza, y con el segundo piensa pedir el tercer ojo malvado, ojo que perteneció al reinado del padre de Dabura y que una vez que se lo colocan en la frente, les otorga poderes inigualables. Degesu le pregunta si se puede quedar con el tercer deseo y el enano le dice que puede ser, y que se van a llevar a Neva, un Namek que podría ser de gran ayuda con todo el tema de las esferas del dragón, solo que está medio senil de tan viejo que está, mientras que en las sombras vemos a un misterioso joven que está escuchando todo. Más tarde esperan la llegada del viejo Namek, mientras que el rey Goma reniega de que ahí mismo tienen las esferas del dragón pero que no pueden utilizarlas, ya que los guerreros Tamagamis las protegen, y vemos como el viejo Namek se saluda con este con mucho respeto. El rey Goma se sienta al lado y se pone como loco al sentir el olor a sucio que tiene, y parten con su nave. El viejo Namek le pregunta a dónde van, y estos les explican que van al mundo exterior, donde hay otros Nameks, por lo que este sonríe y se pone contento de que sigan existiendo. Después se encuentran con unos pescados que al parecer son unos guardianes del espacio o algo así, y le piden permiso para ir al mundo exterior. Cuando les preguntan a qué lugar van exactamente, ellos les responden que van al universo 7, a la parte 3, y este les cuenta que ahí mismo fue donde fue la doctora Arinsu, por lo que el rey Goma empieza a desconfiar de ella y se ponen en marcha. Por otra parte vemos a los guerreros Z disfrutando de un día hermoso en familia, y festejando el cumpleaños número 9 de Trunks, en donde Krillin y Goku empiezan a bromear con el pequeño y después se burlan de la estatura de Vegeta. Goku le pregunta al supremo Kaiosama cómo es que lograron separarse con Kibito después de la fusión de los anillos Potara, y este le responde que fue gracias a que le pidió a Majin Buu que los absorbiera para que se separen, lo mismo que pasó cuando se convirtieron en Bellito. Después el supremo Kaiosama le pregunta a Goku dónde está Gohan, y Goku le dice de que está ausente porque está estudiando mucho, aunque lo más probable es que estén haciendo pan junto con Videl. Ya habiendo comido un montón y con una panza gigante, Goku le dice a Vegeta si quieren ir a entrenar, y ambos se van del cumpleaños para tener una gran batalla en los cielos ante la mirada de todos sus amigos. A todo esto los enemigos
llegan al templo de Kamisama y bajan de su nave. Dende les pregunta quiénes son y el viejo Namek le dice de que hace miles de años que no ve a uno de ellos. Degesu le dice de que vienen del reino demoníaco y que Dende, al igual que sus ancestros, provienen de ese mismo lugar. Y el rey Goma le pide las esferas del dragón, pero Dende se niega a dárselas. Entonces el rey Goma le pide al viejo Namek que le consiga las esferas del dragón, al mismo tiempo que le cuenta a Dende que él fue quien las creó, pero que también creó los Tamagamis para que las protejan. Es por eso que vinieron a la Tierra para poder usar estas esferas. El viejo Namek utiliza su poder y trae las esferas convertidas en piedra, pero en un instante las deja funcionales otra vez. Y cuando Dende trata de detenerlos, Degesu lo golpea y lo desmaya. Degesu llama a Shenlong gracias a las notas que tomó y el cielo se oscurece, llamando la atención de todos los guerreros Z, quienes se preguntan cómo es posible, ya que las esferas estaban convertidas en piedra, aunque el supremo Kaiosama y Kibito presienten algo diferente. Shenlong les pregunta cuál es su deseo y el rey Goma le pide que los convierta a todos en niños, y que los niños se conviertan en bebés. Entonces nuestros personajes empiezan a convertirse en niños pequeños y así termina este primer episodio. Muy bien, habitantes de la Commonwealth, la verdad que me gustó mucho el episodio. Fue divertido, dinámico y tiene una gran dosis de nostalgia, porque no solo vimos el repaso de la historia de Goku y sus amigos, sino que la serie es una carta de amor para los fans de Dragon Ball GT. Ya del momento que hacen pequeño a Goku otra vez, cuando eso es un sello característico de GT, nos damos cuenta que tanto Akira Toriyama como los creadores de la serie eligieron hacer esto en honor a Dragon Ball GT. Si no, miren este plano. Esta imagen es una copia de esta otra imagen muy conocida de Goku grande en Dragon Ball GT. Me parece que queda más que clara la referencia. Vamos a ver qué tal está el próximo episodio, así que estén atentos al canal y suscríbanse para no perderse el resumen del segundo episodio. No se olviden de dejar un like al video y escribir en los comentarios qué les pareció este primer episodio. Nos vemos con el capítulo 2. The Commonwealth corta la transmisión.